entender que es para matrimonios. Esta palabra está dirigida para matrimonios y es para la familia también. Vamos a estar leyendo un verso en las Escrituras. Vamos a leer entonces en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, gloria a Dios, Juan capítulo 1, el verso 6. Gloria a Dios. Juan capítulo 1, el verso 6. ¿Qué dice? De esta manera: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Lo repito. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Gracias, Padre, en el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesús. Gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Gracias porque tu Espíritu, Señor, está aquí, porque tus palabras son Espíritu y son vida, Señor. Llévanos a conectarnos con tu palabra, Señor. También te doy gracias por los que se conectan, Señor, en el grupo y pueden estar, Señor, oyendo esta palabra, compartiendo esta palabra, la cual deseamos que cale profundamente en los corazones. Espíritu Santo, haz la obra en cada uno de nosotros. Damos deseosos, tenemos sed de tu palabra, Señor. Queremos conocer principios que nos llevan a vivir una vida de bendición y de felicidad aquí en la tierra. Sabemos que si te tenemos a ti, Señor, en nuestro corazón, hay bendición y hay felicidad. Pero si seguimos las instrucciones tuyas, Espíritu Santo, vamos a caminar en esta vida, Señor, de manera exitosa, de manera bendecida, sabiendo de antemano los problemas por venir, Señor, y teniendo en nuestras manos también las herramientas para trabajar y las armas para vencer esos problemas, en el nombre de Jesucristo. Te doy gracias, Señor, por tu bendición. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bueno, aquí vemos lo que leímos en el verso, que hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Vamos a girar en esto, pero antes yo me tengo que referir a que, como esta palabra está dirigida especialmente a matrimonios, una pregunta que a veces nos hacemos, muchas veces creemos que como matrimonios cristianos, porque lo que estamos aquí son matrimonios cristianos, también puede haber alguna amiga, amigo que está viendo el video y está conociendo de la vida que está teniendo matrimonial, y a veces pensamos, decimos, esto no es para mí, ¿verdad? Mi matrimonio no necesita nada. Que creemos que están todas las cosas resueltas y han pasado quizás años que podemos tener de matrimonio, haber convivido una vida juntos, pero por esa razón pensamos que bueno, que las cosas están bien, ¿sí? Y entonces no necesitamos nada acerca de estas cosas, ningún consejo, ninguna enseñanza que la Biblia nos pueda dar. Yo quiero decirle que la Biblia es el libro por excelencia. La Biblia tiene respuesta a todos los interrogantes del ser humano. La Biblia es la palabra de Dios. Y ahí hay palabras, no solamente que nos salvan, porque como la palabra dice que el que creyere en el Señor Jesús y fuere bautizado será salvo, eso es importantísimo. Pero la salvación, si bien es lo más importante para el ser humano, estoy refiriéndome a la salvación del alma, a vivir una eternidad con Dios, también nos da principios, hermanos queridos, para que nosotros podamos vivir en esta tierra de la mejor manera. Dios es un Dios del cielo, pero también es un Dios de la tierra. Dios nos quiere bendecir en esta vida también, quiere bendecir nuestros matrimonios, quiere bendecirnos en todos los aspectos de nuestra vida. El matrimonio es algo muy importante. ¿Por qué? Porque a través del matrimonio es que se fundamenta una familia. Tal como es la vida matrimonial, entonces allí van a recibir esa influencia
los hijos que surjan en esa familia. Por eso es tan importante conocer principios básicos que las Escrituras no pasan por alto, hermano. La Biblia hay muchísima enseñanza que nosotros podemos extraer para tener vidas felices en nuestro matrimonio. Por eso repito, a veces me ha tocado ver personas o matrimonios que dicen, bueno, nosotros tenemos todo resuelto. Ya nos conocemos, sabemos nuestras debilidades, conocemos nuestras imperfecciones, porque lo que más conoce uno es la imperfección del que está al lado a través de los años, ¿verdad? Cuando uno está de novio, bueno, entonces todas las cosas parecen bonitas, pero luego cuando se empieza a convivir, entonces ahí empieza a marcarse algunos defectitos, ¿sí? Algunas cositas que hacen la diferencia. Pero bueno, el tema es que Dios es un Dios que resuelve todas las cosas. Pero pastor, mire, yo sigo insistiendo, no tengo ningún problema en mi vida matrimonial. El problema no está a veces en los resultados, hermanos, en los frutos. Los resultados podríamos definirlo como los frutos del matrimonio. No está allí, sino que a veces los problemas vienen por la raíz. Amén. El árbol puede dar frutos, pero en la raíz puede haber algún problemilla que a futuro puede hacer que esos frutos no salgan como deberían de salir, salgan malos o terminen de surgir. Por eso es muy importante conocer lo que en la palabra de Dios nos indica, a pesar de que nosotros no veamos quizás resultados negativos en el presente. Pero si nosotros no consideramos la palabra de Dios, tenga la seguridad que tarde o temprano los resultados negativos de desconocer la instrucción de la palabra se van a manifestar. Por eso es tan importante no mirar ni guiarnos por circunstancias o por resultados presentes, sino mirar, ¿verdad?, la raíz. Y Dios nos muestra la raíz de todas las cosas, porque el principio de Dios es, a través de su palabra, no solamente modelarnos, sino cambiarnos. Y para Dios no hay nada imposible. Amén. No hay nadie que no pueda cambiar. Una vez alguien me dijo, mi esposa no va a cambiar nunca, mi esposo no va a cambiar nunca. Yo creo que ya varios años conociendo la Biblia, conociendo la palabra de Dios, pero no cambia. Bueno, mire, usted tiene que creer en lo que la palabra de Dios dice. La Biblia dice que para Dios nada hay imposible. Amén. Así que sí, las personas pueden cambiar. Nosotros tenemos que tener fe en la palabra de Dios. Por eso no nos debemos de cansar nunca de reflexionar en la palabra, de escuchar la palabra, de seguir el consejo de la palabra de Dios. Porque eso es lo que va a hacer la diferencia en nuestra vida. Escuchar la palabra y ponerla por obra es lo que ha ido cambiando, modelando nuestras vidas personales. Amén. Bueno, entonces, el problema, repito, no está en los frutos, el problema está en la raíz. Gloria a Dios. Vamos a leer un verso antes de entrar más en el tema. Romanos capítulo 15, el verso 4. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Dice así: porque las cosas que se escribieron antes, Romanos 15, verso 4, las cosas que se escribieron antes, mire qué importante, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Las cosas que se escribieron antes, ¿cuáles son? Los que encontramos aquí. Ejemplos bíblicos, personajes bíblicos, testimonios, situaciones que encontramos en las Escrituras de personas que han enfrentado problemas en todos los órdenes de la vida. Han tenido que luchar contra gigantes, contra adversidades muy grandes y, ¿por qué no?, han tenido que luchar también en su matrimonio. Hoy nos vamos a enfocar muy brevemente y de una manera quizás superficial, pero luego vamos a ir ahondando más adelante en este tema. Gloria a Dios.
No todas las cosas que están escritas aquí es para nuestra edificación. Por eso nosotros no debemos dejar de lado nunca la palabra de Dios. Nosotros tenemos que alimentarnos diariamente con la palabra de Dios. La palabra de Dios es alimento para nuestro espíritu. Nosotros nos alimentamos, como ya hemos dicho en otras ocasiones, todos los días, ¿verdad?, para nutrir nuestro cuerpo, pero la palabra de Dios es alimento para nuestro espíritu. Pero la palabra de Dios no solamente alimenta a nuestro espíritu, sino pone en su lugar a nuestra alma. ¿Sí? La palabra de Dios tiene poder para atar también al alma. ¿Sí? Hace una atadura emocional sobre aquellas almas inestables. Almas inestables son aquellas que no pueden mantenerse en una condición, ¿verdad?, de permanencia, en una situación de regularidad. Entonces, a veces las almas inestables se desbocan. Así como sale corriendo un caballo, ve que después no se lo puede atrapar fácilmente, así a veces son las almas de los seres humanos. Pero estamos hablando de cristianos, pastor. Yo no sufro por esas situaciones. Bueno, hay que analizar muy bien y cada quien tiene que ser juez de sí mismo. Amén. Quizás en alguna ocasión en nuestra vida hemos notado que tenemos tendencias a reaccionar mal, ¿sí? Quizás hemos notado que en nuestra alma hay cosas, hay emociones que nos cuesta mucho controlar. Bueno, de eso se trata. Nuestras emociones nos pueden jugar una muy mala pasada y dejarnos entonces en evidencia de que no estamos tan estables como pensábamos y que también nuestros matrimonios no tienen la raíz tan sana, el basamento tan establecido para que nosotros podamos descansar confiadamente sin considerar la palabra de Dios. Recuerde que la palabra de Dios no solamente es espíritu y es vida, también es un agua de vida que va no solamente a saciar nuestra sed espiritual, sino que va a alimentar nuestras raíces espirituales. Al igual que un árbol que necesita sol y necesita agua y los nutrientes de la tierra. Bueno, la palabra de Dios cumple esa función. Es el agua que nutre también nuestro espíritu y ayuda a nuestra alma. ¿Para qué? Para que ya deje esa inestabilidad. Y de esa manera entonces podamos vivir una vida de templanza, una vida tranquila, una vida estable, sin permitir que esas emociones negativas irrumpan en nosotros y rompan con todo lo bueno que usted pudo haber hecho por largo tiempo, porque un instante de ira, de emoción descontrolada, destruye mucho tiempo de buenas acciones, de buenas cosas que pudiéramos haber hecho. Amén. Gloria a Dios. Entonces, lo importante es que consideremos la palabra de Dios, que para eso está escrita, hermanos. Esto es palabra viva, es palabra de Dios. Gloria a Dios. Entonces, la Biblia también nos dice que nosotros tenemos que glorificar unánimes a una voz. En el verso 6 lo dice esto, de Romanos capítulo 5, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Una pequeña mención para algún amigo unicitario que nos escucha, para que glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo tenía un Dios y tenía un Padre, que no era necesariamente, era el Padre. Él es Dios, obviamente, pero no era. Lo acoto por si eso está dando vuelta en su cabeza. Gloria a Dios. Bueno, gloria a Dios por eso. Entonces, ahora nosotros tenemos que considerar que nosotros tenemos que recibir la palabra de Dios tal como el Señor nos recibió a nosotros. Amén. Tenemos que recibir la palabra de Dios, porque sabemos que Dios nos recibió a nosotros. Cuando Dios nos recibió a nosotros, nos recibió en un mal estado, ¿sí o no? ¿Verdad que estábamos muertos en delitos y en pecados?
aunque respirábamos, pero no teníamos una vida, un disfrute, no teníamos objetivos ni propósitos en la vida. Pero Dios nos dio todas esas cosas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios vivifica. Entonces nos recibió el Señor en esa condición y nosotros, por ende, tenemos que recibir esa palabra que desde un comienzo nos ha vivificado. También esa misma palabra va a vivificar nuestros matrimonios. Va a bendecir las relaciones matrimoniales, las relaciones en nuestro hogar. ¿Por qué? Porque es palabra viva, gloria a Dios. Entonces le tenemos que decir al Señor: yo quiero recibir tu palabra. Yo quiero recibir tu palabra. ¿Usted lo puede decir con libertad? Yo quiero recibir tu palabra. Bueno, de la misma manera Dios nos invita a recibir a nuestros cónyuges. Porque el que tenemos al lado, como esposa o como esposo, también es alguien que habla, que opina, que piensa, que razona. Es alguien que tiene un alma, que tiene una mente, que tiene espíritu. Alguien como nosotros. Alguien que Dios ha preparado para nosotros. Por eso, así como a veces hay personas que les cuesta decir: yo recibo la palabra. ¿Sí? Hay personas que les cuesta decir eso, hermanos. Pero también hay otros que les cuesta más decirle a su esposa o a su esposo: yo quiero recibirte a ti. ¿Le puede decir usted al que tiene al lado: yo quiero recibirte? No esté alejada de su esposa, no esté alejado de su esposa. Yo quiero recibirte. Ahora usted dice: pero pastor, usted dice que yo tengo que recibir a esta persona después de todas las cosas que conozco negativas de él o de ella. ¿No nos recibió el Señor a nosotros con todo lo negativo? Sin poner objeción alguna, nos tomó, nos salvó, nos está formando. Bueno, esa es la tarea de toda hija y de todo hijo de Dios. Y especialmente el que está unido en matrimonio tiene que considerar eso. Tiene que recibir al cónyuge, al que está al lado, al que le está apoyando. Sea que le está apoyando de la buena manera, o sea que quizá no le está apoyando como corresponde. Pero Dios nos recibió tal como estábamos, ¿sí o no? Bueno, nosotros tenemos que recibir a nuestros cónyuges de la misma manera. Porque en definitiva, ¿verdad? Como hombres quizás nosotros decimos: bueno, pero yo recibí a Dios y Dios me recibió a mí. Pero es diferente con la mujer. Yo no tengo que recibir a la mujer, o no tengo, en el caso de la mujer, recibir al hombre. ¿Por qué? Porque cuando estábamos de novios era otra, ¿verdad?, la idea. Era otro, ¿verdad?, el príncipe azul, ¿verdad?, o era la princesita, entonces, que estaba allí. Y bueno, y después, en el tiempo, el convivir, nos vamos dando cuenta de que tiene imperfecciones como las nuestras. Amén. Pero sin embargo, hoy también nosotros podemos decir que somos imperfectos, ¿sí o no? Bueno, si somos imperfectos, también tenemos que reconocer que Dios nos sigue recibiendo a nosotros, ¿sí o no? Dios nos sigue recibiendo. De la misma manera, nosotros tenemos que decir a nuestros esposos o nuestras esposas: yo te recibo. ¿Se lo puede decir en la cara? Yo te recibo. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque tenemos que tener, ¿verdad?, la visión que Dios tiene. La visión del que tenemos al lado. Tenemos que alcanzar a ver cómo ve Dios a las personas, como nos ve a nosotros. Nosotros tenemos que ver a los que tenemos al lado, que no es una casualidad que estén al lado nuestro, y ahora vamos a pasar a describir eso. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Cuando no podemos decirlo con libertad, ¿verdad?, porque hay personas que les cuesta decir: yo quiero oírte, yo quiero recibirte. Les cuesta comunicarse, ¿sí? Entonces, quiere decir que hay algo que está estorbando. Hay algo que de raíz no está bien. Hay algo que necesita arreglo. Hay algo que se tiene que componer. Hay algo que está dañado.
¿Por qué no? Podrido. Los árboles se pudren y cuando se pudre la raíz de un árbol termina cayendo. Entonces, hay algo que cuando nos impide a nosotros hablar o expresarnos, entonces quiere decir que hay algo que está molestando. Hay algo que está ocasionando un roce. Hay algo que está ocasionando una incomodidad. Algo que está alterando, ¿verdad? Que no nos está permitiendo sentir plenamente libres. Lo mismo es cuando venimos a la casa del Señor y nos cuesta alabar a Dios. Hemos notado que a muchas personas les cuesta alzar una mano con libertad, alabar a Dios con libertad, como que tuvieran un nudo acá en la boca, en la garganta, ¿sí? Que les impide. Quiere decir eso claramente que no hay libertad. ¿Me explico, hermanos? Si usted ve a los detalles, usted se va a dar cuenta que cuando no tenemos libertad nos cuesta responder a los impulsos que Dios quiere que nosotros respondamos. Y los impulsos siempre vienen del Espíritu Santo. Porque ¿quién es el que quiere que le alabemos? ¿Quién es el que quiere que adoremos a Dios? Es el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, si nosotros nos cuesta responder a ese llamado, a ese impulso, quiere decir que hay algo que está estorbando, hay algo que está atando nuestras gargantas, que nos está aprisionando, que no nos está permitiendo estar libres. Esa misma situación ocurre en los matrimonios. Hay algo que no está bien, ¿sí? Y eso Dios quiere solucionarlo, porque dijimos de entrada que para Dios no hay imposibles. Dios nada, todas las cosas son posibles para Dios. Gloria a Dios. Vamos a mirar en Génesis, en el capítulo 1, Génesis, primer capítulo de la Biblia. Gloria a Dios. Mire lo que dice el verso 2. Dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Repito, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. La primera parte del verso. Después continúa y dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero reflexionemos un instante acerca de la primera parte de este verso. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Imagínese usted mirando esa situación del comienzo. Imagínese usted parado frente a esa tierra desordenada y vacía. Todo era caos, desorden, vaciedad. Nos habla de un desorden total en esa tierra, nos habla de una vaciedad, eso nos habla de una falta de vida. No había vida, estaba desordenada y vacía. Y usted contemplando ese cuadro, imagíneselo por un instante, analícelo un instante. Para usted, razonando humanamente, diría: esto es imposible. Es imposible que de aquí pueda surgir algo bueno. Es imposible que esto se resuelva. El agua, ¿verdad? Que no vamos a explicar por qué estaba la tierra desordenada y vacía, porque Dios lo había creado en el principio bien, pero ahora había quedado desordenada y vacía. Otro día hablamos de eso, pero el tema es que desordenado y vacío, y nosotros mirando y evaluando, y Dios nos preguntase: ¿se podrá resolver esto? ¿Se podrá arreglar esto? Esto aconteció por un desorden que ocurrió en la creación, ¿sí? Ahora todo está desordenado y vacío. Las tinieblas cubrían la tierra. O sea, había oscuridad. Así como hay muchas vidas en esa condición.
Recordemos nuestra vida pasada. Si nosotros nos parábamos y mirábamos nuestra vida antes, sin Dios, sin Cristo, también muchos de nosotros podríamos haber reconocido que la tierra estaba desordenada y vacía. Y más aún, y las tinieblas estaban, ¿verdad?, sobre la faz del abismo. ¿Verdad que sí? Algunos mayor desorden, otros menos desorden en su vida, algunos sumidos profundamente en las tinieblas, otros un poco menos, pero en definitiva, un desorden. En definitiva, un control de las tinieblas sobre nuestra vida. Así están las almas sin Dios, sin esperanza. No hay forma de que para ellos ver resuelto el problema de sus vidas. Y también así, de esa misma manera, están los matrimonios, las parejas, las personas que unen sus vidas confiando y creyendo de que de alguna manera mágica en el futuro las cosas se van a superar. Que de alguna manera mágica, sin fe en Dios, pero fe en las personas, fe en sí mismo, fe en las instituciones, fe en la educación, fe en los programas, fe en los consejeros, fe aquí, fe allá, pero nunca fe en Dios. Entonces, siempre va a reinar el desorden, siempre va a reinar la vaciedad, siempre van a reinar las tinieblas. Quizás se disipen un poco, quizás se ordene algo, pero como el cataclismo es tan grande, el desorden tan grande, todo vuelve a lo mismo. Son ciclos en la vida de las personas a veces, que parece que las cosas comienzan a prosperar, a avanzar. Y a veces las relaciones matrimoniales dicen, bueno, esto parece que está bien encaminado, porque todo se sujeta a un esfuerzo emocional. Voy a cambiar, dice el hombre, ya no voy a beber, no voy a tomar más, voy a dejar los vicios. Yo lo mismo, dice la mujer, voy a dejar de frecuentar esos lugares, me voy a apartar de esas malas amistades. Y parece que todo se empieza a encaminar. Voy a trabajar, nos vamos a esforzar, vamos a tener hijos, ¿sí? Porque los hijos van a traer estabilidad en nuestro hogar. Y las tinieblas van a dejar de reinar. Como por arte de magia, algo va a suceder y nada sucede. Vienen los hijos, crecen los hijos bajo las mismas tinieblas. Se forma el hogar, pasa el tiempo y las tinieblas siguen gobernando. La tierra sigue desordenada y vacía. ¿Por qué? Porque la única respuesta la tiene Dios. Dios es el único que puede cambiar el orden de las cosas, poniendo las cosas en su lugar. Dios es el único que puede transformar las vidas, porque lo que tiene que cambiar no son las circunstancias que nos rodean, sino nuestros corazones. La raíz de cada uno de nosotros. Ahí está el problema. ¿Me explico, hermano? Entonces, cuando nosotros contemplamos la vida de aquellos que viven sin Dios, y también, ¿por qué no?, el desorden a veces en la vida de parejas cristianas, matrimonios cristianos, que viven desordenadamente. Pero pastor, ¿cómo usted sabe eso? Bueno, la persona que no puede prosperar y crecer espiritualmente es porque está viviendo en un desorden. Porque cuando alguien con corazón sincero se somete a Dios y a su palabra, va a empezar a prosperar en todos los órdenes de su vida. Va a prosperar su matrimonio, va a prosperar su familia, va a prosperar su economía, va a prosperar su nivel espiritual, va a crecer espiritualmente. Pero no hay crecimiento, no hay prosperidad y no hay bendición, por más que se vengan los domingos a la iglesia, por más que se hagan algunas cosas que pensamos que pueden comenzar un cambio, porque no se trata de comenzar a hacer algo, se trata de que cambien nuestros corazones. Amén. Entonces las personas confían y ponen sus objetivos en cosas equivocadas.
ponen sus objetivos en cambiar las circunstancias, y las circunstancias no son las que tienen que cambiar. Lo que tiene que cambiar es la raíz, el corazón del ser humano. Amén. Por eso a veces pretendemos que las personas cambien, y es bueno, es un buen deseo y una buena intención, porque qué glorioso ver. Yo he visto personas libradas de los vicios, de las drogas, pero en alguna área se quedan empantanados, ¿sí? Son liberados del alcohol, son liberados de las drogas, liberados de la hechicería, liberados de tantas cosas, pero hay algo que les sigue estorbando: el engañoso corazón que mantienen todavía. Ese engañoso corazón también necesita ser cambiado. Amén. Gloria a Dios. Por eso, cuando contemplamos ese cuadro, y yo invito, no que miremos la vida de los que están enfrente nuestro, sino que miremos para adentro. Que miremos si estamos gobernados por tinieblas, si estamos en un desorden, en un caos interior. Porque por fuera podemos parecer muy tranquilos, muy ordenados, podemos parecer personas excelentes, pero mejor que nadie nuestros cónyuges conocen nuestra vida. Amén. ¿Por qué? Porque nuestro cónyuge se levanta con nosotros, nos ve cuando nos levantamos, nos ve cuando desayunamos. Algunas preparan el desayuno, otras no. Bueno, en fin, algunos preparan el desayuno, otros no, ¿sí? Entonces, y cada quien va haciendo, ¿verdad?, la vida, y va a las personas conociéndose, ¿sí? Y allí podemos ver entonces que hay cierto desorden. Quizás en la iglesia, en las reuniones, no se ven y no se manifiestan esos desórdenes, ¿sí? Pero si conocemos en el profundo de nuestro ser, y conocen nuestros cónyuges, a veces hasta nuestros hijos conocen la situación que estamos atravesando, porque nuestros hijos, por pequeños que sean, hermano, oyen, escuchan. Tienen 2 años, 3 años, ya entienden muchas cosas. Es increíble. Y procesan muchas cosas. Y yo he conocido padres que están discutiendo delante de sus hijos. Hay un desorden, hay un caos, hay cosas que arreglar. Y ellos creen que a los gritos van a solucionar los problemas. Y lo que hacen es aumentarlo. Porque no solamente crecen ellos en la condición de desorden y de tiniebla, sino que se les pega a sus hijos. Ellos creen que ellos no escuchan, que ellos no ven, pero los hijos están viendo esa situación y van creciendo en ese ambiente. Su corazón también comienza a ser desordenado y vacío. ¿Por qué? Porque no solamente es el ejemplo que le damos nosotros como padres, sino no nos tenemos que olvidar, hermanos queridos, yo quiero hacer énfasis en esto, que nosotros somos seres espirituales. Amén. Nosotros tenemos una mente, tenemos obviamente el cuerpo, tenemos el alma, pero tenemos un espíritu. Y nuestro espíritu trasciende. Quiérase o no, nuestro espíritu tiene la capacidad de trascender. Si nosotros ejercitamos nuestro espíritu va a trascender. Dios nos ha dado potestad como ahora hijas e hijos de Dios de relacionarnos con Él y poder en el espíritu llegar hasta la misma presencia de Dios. No nos damos cuenta de eso, pero cuando usted ora con fe, lo que está haciendo está en lugares celestiales. Amén. Ahora, claro, usted está en el borde de su cama, usted está acá en la iglesia, usted está en su carro y usted dice lugares celestiales. El espíritu está allí. Y bueno, cuando el espíritu está desordenado, ese espíritu también trasciende con su desorden. ¿Y a quién se le va a pegar primero el desorden? De carácter espiritual. No estoy hablando de palabras obscenas, no estoy hablando de maledicencia, no estoy hablando de gritería, no estoy hablando solamente de enojo, de peleas, de contienda, de acusaciones. Estoy hablando de una contaminación espiritual. ¿Me explico? Entonces, una pareja en conflicto, lo que hace,
es que va a estar influyendo negativamente, no por el mal ejemplo que da con sus acciones, aunque discutan en lo secreto, en lo privado, sino que va a trascender de su espíritu. Amén. O sea, qué importante es esto, porque no se trata solamente de hacer un esfuerzo emocional de control propio, dominio propio, así se le llama, y decir, bueno, delante de mis hijos no voy a discutir, no voy a pelear, ¿verdad? Pero el desorden está por dentro. ¿Me explico? Como se ha dicho a alguien, ¿no? El funeral va por dentro. Hay algo que está mal, hay algo que está molestando, hay algo que el espíritu que trasciende se va regando a nuestro alrededor, y esas tinieblas que están dentro nuestro van a empezar a manifestarse en nuestro entorno, en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestros hijos. ¿Y por qué no en la iglesia? ¿Me explico? Cada problema que nosotros tenemos en lo personal, aunque parezca increíble para muchos oír esto, afecta también a la iglesia. Aunque nadie lo conozca, aunque nadie lo sepa. ¿No vio que el apóstol Pablo nos dice que un poco de levadura leuda toda la masa? El apóstol Pablo conocía lo que eran las influencias espirituales negativas. El apóstol Pablo conocía de experiencias espirituales. Por eso la levadura, haciendo referencia a eso que levanta el volumen del pan, y que tiene relación o connotación la levadura con el pecado, esa levadura, cuando está en los corazones de los seres humanos, va a estar influyendo, y no solamente va a leudar esa condición negativa en nosotros, se le va a pegar a la que tenemos al lado o al que tenemos al lado, y también a nuestros hijos. Y también, si no resolvemos ese problema, lo traemos a la reunión de iglesia. Amén. Ah, pastor, entonces no vengo a la iglesia. Lo peor que puedes hacer. Porque te vas a quedar con las tinieblas, te vas a quedar con el desorden en tu casa. Oh, bueno, me voy al mundo. Nunca te fuiste del mundo. Una vez le tuve que decir a alguien así, sí, es que anduve en el mundo, pastor. No, nunca te fuiste del mundo. Nunca te fuiste. Hay gente que nunca se fue del mundo, aunque vengan a la iglesia, hermanos. Van a la iglesia, pero su mente, su corazón están en el mundo. Viven en el mundo. Viven pensando en el mundo. Viven confiando y creyendo en el mundo. No consideran la palabra de Dios como su guía. Un buen consejo lo consideran como algo bonito, pero sin embargo es espíritu y es vida. Amén. Qué importante es la palabra, y muchos supuestos cristianos, creyentes, no le dan valor que deberían de darle a la palabra de Dios. No estoy diciendo que rechazan la palabra de plano, de lleno, no. Estoy diciendo que no se aprecia la palabra, no se valora la palabra. Se la tiene como algo secundario, que puede ayudarnos en algún momento, cuando estoy enfermo, cuando estoy afligido, cuando tengo un problema económico. Ahí sí, entonces la palabra, ahí acudo a ver qué me dice la Biblia. Pero la palabra es un sostén diario, continuo, permanente, que va a traernos vida y orden en nuestro interior. Y también va a traer orden en el matrimonio, va a tener orden en nuestra familia. Amén. Por más que el mundo esté desordenado y vacío, miremos con ojos de fe ese desorden y digamos que para Dios no hay imposible. Así como nosotros estamos en ese desorden y Dios nos sacó de allí y cambió las cosas, también Dios lo puede hacer con todos aquellos que están lejos de Él. Para Dios no hay imposibles. Amén. Dios, ¿qué pasó que leímos en Génesis capítulo 1? Fíjese, lo voy a volver a leer. Dice, estaba desordenada y vacía, pero
dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios siempre está presente sobre el desorden, sobre los problemas. El Espíritu de Dios está esperando la oportunidad de intervenir en las vidas desordenadas. Quizás hay algún hermano, amigo que está viendo esto y vive en un caos, en el desorden. No tiene esperanza que las cosas cambien. Yo me he encontrado con muchas personas que miran su vida y dicen, no hay solución para esto, pastor. El divorcio. No hay solución para esto. No, la separación. No, ya hasta hay gente que ha intentado quitarse la vida porque no encuentra solución, no encuentra arreglo, no encuentra ese orden porque se busca mal. No buscan donde hay que buscar, no buscan en la fuente, no buscan la vida donde se origina la vida. Están buscando en lugares equivocados. Si nosotros ponemos nuestros ojos en las circunstancias, vamos a ver tinieblas, vamos a ver desorden, caos, y nada se va a arreglar. Si nosotros queremos ordenar con el poder de nuestras manos, con nuestra fuerza, con nuestra capacidad, con nuestro intelecto esos problemas, siempre vamos a fracasar. No, voy a ir a un consejero, voy a ir a un psicólogo, voy a ir aquí, voy a ir allá, a ver qué me pueden ayudar, a ver qué me pueden decir. Voy a invertir dinero porque nadie hace gratis. Lo único gratis, ¿sabe qué es? Lo que da Dios, que es su palabra. Y que es lo más valioso que existe en toda la creación. Y se da de gratis. De gratis. Usted está viendo este video de gratis. Esto tiene mucho valor, lo que estamos hablando aquí. Es palabra de Dios. Es un enfoque de las cosas de Dios. Pero a nadie se le dice que tiene que pagar por esto. Porque Dios dice en su palabra, de gracia recibisteis, de gracias dad. No cobramos por esto, no. De gratis repartimos la palabra. Gratis porque la palabra obró en nuestra vida y por agradecimiento nosotros tenemos que hacer lo mismo que hizo Dios con nosotros. Ayudar a otros que no ven para que vean. Y lo que va a dar luz a las personas es la palabra, no somos nosotros. Nosotros solo reflejamos lo que Dios nos ha dado, su luz. Somos como espejos, eso deberíamos de considerarnos y ser. Para que cuando los hombres nos vean a nosotros, bueno, en alguna manera vean a Dios. Amén. Por eso nuestras vidas tienen que estar de acuerdo a los patrones bíblicos. Porque así Dios quiere que nosotros nos manejemos en orden, lejos de las tinieblas. Amén. Entonces, ¿qué problema que hay entonces en la vida de aquellas personas que no encuentran la solución a sus problemas, ya enfocándonos en el orden matrimonial, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando nosotros comenzamos a oír la palabra de Dios, es cuando el Espíritu de Dios comienza a moverse sobre la faz del abismo. ¿Cuándo llega la paz? ¿Cuándo llega la bendición al corazón humano? Cuando el Espíritu de Dios está sobre nosotros, pero el Espíritu Santo no se detiene nunca, está trabajando. Y se mueve sobre la faz del abismo, esperando la oportunidad. Que cuando abrimos nuestro engañoso corazón y le damos la oportunidad al Espíritu Santo a entrar, porque recibimos la palabra, que es Espíritu y vida, entonces comenzamos a cambiar. Por eso no podemos dejar de hacer énfasis de asistir a las reuniones, a escuchar palabra de Dios, no a escuchar tonterías, hermanos queridos. Tonterías abundan en este mundo. En nombre de la religión, mucha gente habla tonterías que no resuelven nada, cosas que no cambian a las personas. ¿Por qué?
Porque las tonterías siempre van a llevar a las personas a poner su vista en el esfuerzo humano, en lo humano, y nunca en la fuente que es Dios. Podemos recibir y decir, bueno, Dios es la solución a los problemas, pero ¿de qué problema me habla el pastor este? Mirémonos para adentro y vamos a ver el problema. Identificamos el problema y nos damos cuenta de que hay tinieblas, de que hay algo que está mal, hay algo que está desordenado. Amén. ¿Y cómo me doy cuenta, pastor, cuando hay desorden? Cuando vas a tu pieza y encuentras las cosas tiradas por todos lados. Cuando vas a tu living y encuentras todas las cosas desordenadas. Cuando recorres tu casa y te tropiezas con esto y con lo otro, hay desorden. Cuando sales a la calle, estás desordenadamente ataviado o ataviada, hay desorden. ¿Por qué? Porque lo que manifestamos en nuestros cuerpos y a los demás es lo que refleja nuestro corazón. Amén. Tal como somos interiormente, vamos a comenzar bien pronto a manifestarnos exteriormente. Nuestras palabras van a ser diferentes en la medida que Dios las cambie. Pero si nosotros no consideramos la palabra, nunca vamos a poder hablar como Dios. No estamos aquí para que hablemos nuestras opiniones. Nuestras opiniones pueden parecernos muy valiosas. A usted le puede parecer muy valiosa su opinión, su razonamiento, se respeta. Pero lo más importante y lo más valioso no son nuestras opiniones personales, es la opinión de Dios. ¿Nos hemos dado cuenta de eso? ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Cómo tenemos que manejarnos? Con orden. Orden en nuestra vida, orden en nuestro corazón, orden alejado de las tinieblas. Las tinieblas están afuera, no pueden estar dentro nuestro. No permita que la tiniebla reine en su vida, porque no bien reinan en nuestro corazón, nos van a absorber, nos van a rodear, y nuestra casa, en vez de ser un faro de luz, va a ser una cueva de los demonios. ¿Me estoy explicando? Los demonios buscan la oscuridad. ¿Sabía usted eso? A los demonios no les gusta mucho la luz. ¿No se dio cuenta que cuando nuestros niños se enferman siempre les da la fiebre alta a la noche? ¿Se dio cuenta de eso? Por lo general, a la noche ataca más la enfermedad. ¿Por qué? Porque los espíritus de enfermedad tienen más libertad y potestad en la oscuridad. Nosotros tenemos que ser los faros de luz en nuestro hogar para disipar las tinieblas, y de esa manera no van a venir los demonios a atormentarnos ni a atormentar a nuestros hijos. ¿Sabe la cantidad de veces que he ido a hogares o he orado por niños que son despertados en las noches a los gritos porque los demonios los toman? No saben qué les pasa. Yo no sé, a usted le ha pasado. Bueno, esas cosas ocurren. Y cuando ocurren, nos están dando la muestra de que el accionar del enemigo siempre está vigente, está patente. Gloria a Dios. O sea, Dios es un Dios de soluciones. Y cuando hay un problema, Dios entonces, ¿qué hace? Envía un hombre. La tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas cubrían ese desorden, sobre la faz de las aguas estaban cubriendo. Génesis capítulo 1. Génesis 2, ¿qué nos relata? La creación del hombre. Para arreglar las cosas, Dios envía un hombre. Amén. Un hombre. Por eso cuando le hemos leído, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Juan el Bautista, enviado de Dios.
cuando hay un desorden, cuando hay una misión difícil, cuando hay algo que cumplir, Dios envía. Es más, Dios lo envió a usted también. Dios nos envió a todos nosotros. ¿Para qué? Para ser agentes de cambio, de establecer el orden, de iluminación para los demás, para traer luz a los que están en la oscuridad. Dios envía un hombre. Envió a Juan. Nadie crea que usted está aquí por casualidad. Cada vez que alguien nace porque está dentro del plan y del propósito de Dios. No importa cómo nació. No importa cómo nació. Lo importante es que nació. ¿Por qué? Porque Dios lo envió con un plan y un propósito. ¿Me explico? Dios tiene un plan y un propósito con todas las personas. Algunos alcanzan a comprenderlo y buscan cuál es ese propósito cuando buscan a Dios. Pero otros nunca se enteran en su vida, ¿verdad? Y les pasa la vida y se los lleva la vida sin haber sabido, conocido el plan y el propósito de Dios, porque nunca se atrevieron a creer en Dios. ¿Habrá alguien que cree en Dios? Aunque usted haya nacido como haya nacido, no vaya a creer que es producto de la casualidad. Hay personas que creen que, bueno, sus padres un día, ¿verdad?, estaban en el cuarto y decidieron tener relaciones sexuales y allí lo concibieron a usted. Quizás esas relaciones sexuales no estaban impulsadas por el amor, ¿sí? Entonces, las personas creen que son una casualidad. Nacieron por casualidad. A veces hay familias de 2, 3, 5, 10 hijos. Yo he conocido familias muy grandes. Y muchos dentro de esa familia, esos hijos van creciendo y van creyendo, algunos de ellos, que bueno, que son productos de un momento pasional de sus padres, para explicarlo de esa manera. ¿Me explico? Entonces, ellos creen de que están ahí por casualidad. De no haber sucedido eso, nunca hubiesen nacido. Entonces, ellos no creen que tienen un plan y un propósito de Dios. No se sienten enviadas o enviados por Dios, pero Dios te ha enviado con un plan. Dios no envía a nadie sin un plan. Dios es el que da la vida y Dios es el que quita la vida. El que da la vida porque tiene un plan y un propósito. Así que nunca nos debemos considerar nosotros un problema. ¿Sí? Hay personas que se consideran a sí mismos como problemas y asumen esa culpabilidad de ser problema. Asumen que bueno, que ellos no son buenas personas, no son buenos hijos, son un problema, y entonces se echan la culpa, se victimizan, cuando en realidad de las cosas no son así. Nadie nace para ser un problema. Hay padres que pueden asumir que nacieron sus hijos para ser un problema y le inculcan a sus hijos esa barbaridad, ese pensamiento maldito, que no es otra cosa que la palabra de Satanás para arruinar y estropear la vida de las personas. Tú estás aquí porque siempre naciste por un problema. Yo no quería que nacieses. Así estuve de abortarte. Y personas que han testificado eso, que sus padres, sus madres le han dicho de que ellos, bueno, no tendrían que haber nacido porque ellos decidieron o ella decidió no acometer el aborto, que es un crimen, un asesinato. En otras palabras, yo no te aborté, así que me debes la vida. Tú eres un problema, siempre fuiste un problema. Hay padres que hablan
cruelmente de esa forma. Y entonces esos niños crecen con esas palabras malditas que le fueron insertadas por los demonios, ¿verdad? Y crecen con ese pensamiento y creen que ellos en la vida son un problema, cuando la realidad de las cosas, que Dios no envía los problemas, Dios es la solución a los problemas. Él envía gente aquí para resolver problemas. Amén. Entonces, ¿qué nos corresponde hacer a nosotros? Nos corresponde asumir nuestro carácter de ser bendición, hermanos, porque para eso nos ha enviado el Señor, para hacer bendición a los demás, bendiciones a los que nos rodean, bendición a las naciones. Amén. Nunca un problema. Hagamos que sea Satanás el problema. Y pongamos todo nuestro énfasis en mostrar eso a las personas, que el mal no radica en las personas, seres humanos, sino que el mal radica en el enemigo de las almas de los hombres. Así que cada uno de nosotros tenemos que comprender que si hay hogares atacados, que si hay hogares en crisis, que si hay matrimonios con problemas, el problema está en el enemigo que quiere dividir, disociar, separar, destruir. ¿Me explico, hermanos? Gloria a Dios. Entonces, ¿deseamos ser un problema nosotros para Dios? Es una pregunta. ¿O un problema para Satanás? Usando esta línea de pensamiento, también podemos decir: yo no soy un problema para Dios, ni soy un problema para mi esposa, ni para mi esposo, ni para mis hijos. Quiero ser un problema para el diablo. ¿Quiere ser usted un problema para Dios o para el diablo? Hay personas que asumen que nacen para hacer problemas. Troublemakers, en inglés, ¿no? Creo que si hablé bien el inglés. Troublemaker, un problema, un generador de problemas. Hay de esas personas, claro que hay. Pero Dios no nos envió a ser troublemakers, a hacer problemas. Dios nos envió a hacer solución. Es más, Dios nos envía a hacer un problema, sí, pero para el diablo. Para que cuando el diablo nos vea, diga: acá viene un problema para mí. Porque este sí sabe lo que sabe, porque Dios le reveló, sabe usar la palabra, y ese es mi enemigo, pero no me queda otra cosa que huir de él, porque él tiene la gracia y el poder de Dios, porque sabe que es un problema para mí. El diablo huye, hermano. Por eso la Escritura dice: resistid al diablo y él, ¿qué va a pasar? Huirá de vosotros. Amén. Así que en nuestros hogares, en nuestras luchas, en nuestras relaciones, resistamos al diablo. Resistamos y él va a huir de nosotros. Pero ese resistir significa resistir con las armas de Dios. Significa apelar a las herramientas divinas. Significa apelar a las armas espirituales que Dios nos da. Nosotros tenemos que apelar a esas armas que están aquí. Investigar, leer la Escritura, analizar, crecer espiritualmente, y entonces ahí vamos a ser un problema para el diablo. Amén. Tráigale problemas a Satanás. Tráigale problemas a los demonios. No le tema al diablo, no le tema a los demonios. Ellos nos temen a nosotros. ¿Sabía usted eso? Ellos pueden detectar si usted es un fiel servidor de Dios. Son los máximos problemas para ellos. Por eso atacan a la familia cristiana. Por eso tratan de desbaratar, de destruir. Porque cuando ellos detectan una amenaza, se confabulan para crear planes en contra de las hijas y de los hijos de Dios, en contra de matrimonios cristianos, en contra de la iglesia. La iglesia es atacada permanentemente, hermano. ¿Sabía usted eso?
Por eso el apóstol dijo que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra ¿qué? Contra principados, contra potestades en las regiones celestes, contra demonios, hermanos, legiones del enemigo que están confabulados para destruir la obra de Dios. Por eso es tan importante que nosotros nos constituyamos en problemas para el enemigo. Gloria a Dios. Pero ¿cómo lo vamos a conseguir? Cuando nos demos cuenta de que somos de bendición y Dios nos ha traído aquí con un plan y un propósito. Así que si alguien tiene, escuche, y con esto ya vamos a terminar, si alguien tiene un problema difícil que resolver en su vida matrimonial, familiar, bueno, ore a Dios. ¿Sabe lo que va a hacer Dios? Va a enviar a alguien. Va a enviar a alguien. Alguien, un Juan, que vino a irrumpir en un mundo de problemas. Un Juan, siempre hay alguien dispuesto. Alguien como usted, como yo, que ya aprendió a resolver problemas. Amén. Para que ayude a aquel que está pasando por un problema. Pero primero tenemos que arreglar los nuestros. ¿Sí o no? No se atreva a resolver problemas de los demás si todavía no resolvió el suyo propio. Porque los demonios saben muy bien eso. Los demonios conocen la vida de las personas. Los demonios están vigilando nuestras acciones. A nosotros creemos que pasamos por la vida sin ningún filtro. Los ángeles de Dios conocen nuestras acciones. Los demonios también son ángeles caídos. Entonces ellos conocen cómo vivimos. Ven si hay un desorden en nuestro interior. Conocen nuestro hogar. Los demonios conocen mejor que nadie. Bueno, Dios conoce mejor que nadie lo que somos. Pero los demonios conocen muy bien los detalles de nuestra vida personal, gloria a Dios. Dios nos creó para ser la solución, no para ser el problema. Vamos a ponernos de pie, hermanos queridos. Aleluya. Y vamos a orar. Invito también a aquellos que pudieran estar viendo ahora o vean más tarde el video, a que también consideren esto que estamos hablando. Tú no eres el problema. Tú no eres el problema si realmente ves la fuente de los problemas. El problema radica en el desorden, en nuestro corazón, engañoso corazón. Pero cuando invocamos a Dios, cuando viene la palabra de Dios a nuestra vida, el Espíritu de Dios se mueve sobre la faz de las aguas. ¿Y qué hace Dios? Crea al hombre, crea la solución. ¿Qué hizo Dios con Juan el Bautista? Lo envió, porque había un problema. Envió. No fue una casualidad, Juan el Bautista. No eres tú una casualidad. Todos somos enviados para solucionar problemas. Todos fuimos enviados para hacer ver el problema radica en el enemigo. Que cuando nosotros nos alineamos con Dios, nos sometemos a su palabra, vivimos en santidad, vivimos en la búsqueda de Dios, entonces el enemigo nos aprende a respetar. Hágase respetar frente al enemigo. Porque cuando no hacemos eso, el enemigo nos pisotea la cabeza. Hágase respetar, hermano querido. Usted no es cualquier cosa. Usted es una hija, un hijo de Dios. Pero los demonios saben muy bien quién es usted también. Así como Dios sabe quiénes somos, los demonios conocen también nuestras vidas. Y ellos van a actuar conforme a lo que ellos saben. O a los que donde Dios le permite nada más pueden hacer. Pero cada uno de nosotros sepamos esto, no somos un problema, somos la solución a los problemas. Dios nos envió para resolver problemas en nuestro hogar, en nuestro corazón, en nuestra casa, en nuestra familia.
Y un día nos va a enviar, y nos sigue enviando, a cualquier lugar donde haya problemas en el mundo. ¿Lo cree? Dios nos bendiga a resolver problemas. A veces nos preguntamos, ¿y por qué allí? ¿Qué tengo que hacer yo allí? ¿Qué tengo que hacer allí? Es que ahí te necesita Dios. Amén. Tiene que ser la solución a los problemas, nunca nosotros el problema. Vamos a orar. Vamos a orar por nuestras parejas, esposas, esposos, por los hermanos, por los matrimonios de la congregación. Vamos a orar también por los amigos que están viendo el video, por sus parejas, matrimonios. Y vamos a orar para que esta palabra cale hondo, simple y sencillo. Cale hondo en nuestros corazones. Nunca eres el problema. El problema es el enemigo. El problema lo tenemos que resolver nosotros. Para eso nos envió a nosotros. Somos los solucionadores, los que aplicamos la solución divina, porque Dios trae soluciones, nunca problemas. Así que vamos a orar y vamos a declarar liberación, libertad, sanidad del alma, sanidad en los corazones heridos, sanidad en los matrimonios, sanidad en nuestros hijos, en nuestra familia, a reconocer nuestros errores y decir, Señor, yo no puedo. Miro en lo profundo de mi ser y encuentro tinieblas. Veo desorden, veo una vida alterada. No puedo, Señor, yo resolver esto. Claro que no podemos. Dios es la solución. Claro que tú no puedes. Claro que no tienes las fuerzas, pero en Dios tenemos la solución. Dios tiene todo el poder, Dios es la respuesta. Y cuando lo invocamos a Él, cuando lo buscamos a Él, el Espíritu de Dios se mueve sobre la faz de las aguas. ¿Para qué? Para generar la solución del problema. Ese mundo sin esperanza, inerte, desordenado, cobró vida. Dios separó las aguas de la tierra, puso en orden los cielos, puso orden en esa creación. Lee Génesis capítulo 1, lee cómo Dios crea al hombre y cómo Dios crea todo lo que nuestros ojos hoy ven. Un mundo maravilloso. Pero Satanás, envidioso de Dios, ha intentado siempre arruinar la obra de Dios. Él no ceja en su empeño y lo va a seguir haciendo hasta que el Señor le ponga la mano encima y lo lance al lago de fuego. Ya lo venció en la cruz, ya lo hirió en la cabeza. Ya Satanás está moribundo, agónico. Ya fue destruido su poder sobre los seres humanos cuando creemos. Pero le va a caer el juicio final a él también. Él es el problema. Así que Dios va a erradicar ese problema. ¿Y cuándo, pastor, eso? ¿Cuándo va a suceder? Yo no sé cuánto tiempo los ojos de Dios se estaban posando sobre ese mundo confundido, arruinado, desordenado, en tinieblas, en oscuridad. No sé, quizás fueron años, siglos, centurias, milenios, no sabemos. Pero así estaban las cosas. Parecía que nadie podía arreglar nada, pero ahí estaba Dios. Ahí estaba Dios, y ahí está Dios en tu vida, ahí está Dios en tu corazón, ahí está Dios cerca tuyo, para que le recibas y le digas, Señor, yo no quiero ser el problema. No lo eres. Señor, quiero que tú seas la solución. La es. Recibe a Cristo en tu corazón. Si es hora de decirle al Señor, Señor, yo quiero cambiar, hazlo ahora. Este es el momento. Dios quiere cambiar tu vida, tu corazón, tu hogar, tu relación, tu familia, tu matrimonio, todo a tu alrededor.
no tiene por qué ser como es. Quizás es un desorden porque el enemigo lo causó, porque no sabía lo que estaba pasando, porque vivíamos en la ignorancia. Pero ahora sabemos cómo resolver el problema. No hay imposibles para Dios. Yo lo he visto cientos de veces en muchísimas personas que se han atrevido a creerle a Dios. Los diablos creen en Dios también y tiemblan, pero ellos no le pueden creer a Dios. Ellos creen en Dios y tiemblan, pero nosotros le creemos a Dios. No solamente que creemos en Él, sino que creemos a su palabra. Y esa palabra es la que trae vida. Recibe la palabra, recibe a Cristo en esta hora, recíbelo en tu corazón. Dile: Señor, yo te necesito. Yo no puedo vivir más de esta manera. Quiero salir de este caos, quiero salir de este desorden, quiero dejar este vicio. No puedo vencer estas cosas que me tienen atrapado, Señor. Pero tú puedes, hazlo, Señor. Mueve tu mano de poder y la paz de Dios va a caer sobre tu vida, y la mano del Espíritu Santo que se mueve sobre la faz de las aguas va a resolver el problema. Vamos a orar. Recibe a Cristo. Es muy fácil decirle: entra en mi corazón, Señor. Yo te invito a que lo hagas ahora. Te invoco a ti, Señor Jesús. Hazlo así como estoy diciendo. Recibo, Señor, tu Espíritu en mi corazón. Entra en mi vida. Perdona mis pecados, Señor. Ayúdame en mi matrimonio. Resuelve este problema, Señor. No es posible para mí. Pensé en muchas soluciones humanas, pero ninguna, Señor, me lleva a buen puerto. Solo tú puedes cambiar mi vida, mi matrimonio, mi familia. Solo tú lo puedes hacer, Señor. Gracias, Señor Jesús. Aleluya, aleluya. Si eres sincera, sincero, y haces esa oración, Dios va a responder a esa oración. Créeme, por favor, que Dios va a responder a esa oración, porque Él responde a las oraciones sinceras que le hacemos a Él. Él mueve su mano, porque sabe que necesitas un cambio, sabe que estás incómodo, sabe que estás en la ruina, en el desorden, y eres un Dios de orden y quiere ordenar las cosas. Quiere hacerlo en ti también, porque tú no eres menos que nadie. Dios no hace excepción de personas. Dios quiere salvarte, Dios quiere sanarte, Dios quiere renovar y restablecer y estar haciendo de tu matrimonio algo diferente. Vamos a orar con fe. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Hoy en cada matrimonio declaramos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, se mueve, Señor, así como tu Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, desordenada, en ese mundo vacío, hueco, inerte, Señor, desordenado, pero tú lo ordenaste, porque tú pusiste un hombre sobre esa tierra, Señor. En el nombre de Jesús, ahora tú también obra, Señor, en la vida de aquellos que están oyendo esta palabra, y en el nombre de Jesús declaramos liberación, salud, restauración, orden, Señor. Restauramos sanidad del alma, del espíritu, del cuerpo. En el nombre de Jesús reprendemos las enfermedades, las echamos fuera en el nombre de Jesús. Diablo, te damos una orden ahora: suelta los cuerpos, suelta las mentes, suelta los corazones que tienes oprimidos, atados por la idolatría, la hechicería, la brujería. Fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, fuera. Rompemos las maldiciones del diablo, rompemos sus trabajos de los demonios. Las obras de hechicería son rotas ahora en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Les invito, hermanos queridos, a seguir viendo los videos allí en el canal de Facebook, en el canal de YouTube, Pastor Carlos de Betá. También en Facebook, Pastor Carlos de Betá. Dios le bendiga a todos.